Bueno muchachos, vamos a continuar con nuestro curso de Python y en esta ocasión vamos a continuar trabajando con los operadores de pertenencia y las listas, ¿sale? Las listas, por ejemplo, son objetos tipo secuencia que me permiten almacenar variables o datos o estructuras de datos de diferentes tipos. Podemos almacenar, por ejemplo, variables tipo entero, variables tipo punto flotante, cadenas, por ejemplo, o booleanos. O también podemos almacenar listas dentro de listas, ¿sale? Entonces, por esta ocasión, vamos a trabajar primero las listas para posteriormente trabajar la parte de operadores de pertenencia. ¿Por qué? Porque los operadores de pertenencia me permiten saber si alguna variable o algún objeto con cierto valor se encuentra dentro o no se encuentra dentro de algún objeto tipo secuencia, como por ejemplo las listas, ¿sale? Entonces, miren, cuando nosotros le damos clic aquí en las listas, vamos a encontrar que precisamente estos objetos nos permiten almacenar pues un montón de diferentes tipos de variables, ¿no, muchachos? A través de diferentes funciones como la función len podemos preguntarle, por ejemplo, cuál es la longitud de esa lista, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, así como en otros tipos de estructuras de datos que tenían diferentes métodos, también aquí las listas, por ejemplo, van a tener diferentes métodos que nosotros podemos utilizar para poder manipular estos objetos tipo secuencia, ¿sale? Además, como son objetos que tienen diferentes o una gran cantidad de elementos, pues nosotros podemos acceder a ellos a través de un indexado, como ya lo hemos visto con algunos otros objetos, como por ejemplo con las cadenas, ¿no, muchachos? Entonces, miren, por ejemplo, si le damos le damos clic aquí, esto nos va a lanzar precisamente, ¿verdad?, a una especie de infografía donde nosotros vamos a ver los métodos que podemos utilizar con las listas, ¿sale? Podemos utilizar el método append, el método clear, el método copy, el método count, el método extend, index, insert, pop, entre otros, ¿no, muchachos? Aquí los vamos a ver. En un momento van a aparecer aquí en esta infografía. Entonces, estas se las voy a compartir para que en cualquier momento las puedan visualizar. Miren, también está el objeto remove, el método remove, el método reverse y el método sort. ¿Sale, muchachos? Entonces vámonos directamente al archivo de Colab y aquí vamos a trabajar precisamente con las listas, ¿sale? En pocas palabras, nosotros podemos decir que las listas son estructuras de datos de tipo dinámico, ¿no, muchachos? O que son objetos dinámicos, porque podemos almacenar valores y además podemos cambiarlos por otros valores o bien eliminar valores o variables que ya no querramos que se encuentran en nuestras listas, ¿sale, muchachos? Entonces, miren, por ejemplo, aquí yo voy a definir un objeto tipo lista, le voy a llamar X, voy a hacer un poco más grande esto, y le voy a colocar aquí, por ejemplo, estos corchetes, ¿no, muchachos? Los corchetes me indican que el objeto es un objeto tipo lista, ¿sale, muchachos? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos almacenar numeritos de tipo entero, ¿verdad? O variables tipo entero, miren, o datos tipo entero, ¿sale? Ahí está, chicos. Pueden tener pues n valores, los valores que yo quiera. Aquí, por ejemplo, yo le puedo preguntar por el tipo de X, miren, de tal forma que cuando yo hago esto, está cargando ahí un momento, me aparece que es un objeto tipo lista, ¿sale, muchachos? Entonces, así como en las cadenas, nosotros también podemos acceder pues a estos elementos. Miren, por ejemplo, yo le puedo decir que acceda desde el elemento que se encuentra en la posición 0 hasta el elemento que se encuentra en la posición, por ejemplo, si queremos acceder hasta el número 4, entonces vamos a ver en qué posición se encuentra el 4. Miren, es 0, 1, 2, 3, se encuentra en la posición 3, pero aquí yo le tengo que poner en la posición 4 porque debemos recordar que cuando hacemos el indexado, este número que es el final, pues es excluyente, ¿no, muchachos? Y acuérdense que si yo no le pongo el tercer número, entonces significa que va a ir de 1 en 1, ¿no? Entonces si yo no se lo pongo, Python va a entender que va a ir pues de 1 en 1, ¿no, muchachos? Entonces yo hago eso, miren, está cargando ahí y me va a mostrar precisamente pues los objetos o los datos que yo quiero visualizar de esa lista. Miren, vamos a esperar un momento. Ya tardó un poquito más, vamos a quitar esto, lo vamos a cancelar la ejecución. Tal vez puede ser la conexión a internet, muchachos. Ahora si ejecutamos nuevamente esta, miren, ya está, la ejecutamos y listo. Miren, cómo accede desde el elemento que se encuentra en la posición 0 hasta el elemento que se encuentra en la posición 3, que es el 4, ¿no, muchachos? Entonces aquí le coloco 4
para que entienda que me tiene que acceder, ¿verdad? Hasta este numerito, porque si yo le colocara directamente el 3, acuérdense que este numerito es excluyente, ¿no, muchachos? Entonces no me lo va a mostrar, ¿va? ¿Qué otra cosa puede hacer? Pues como habíamos visto con las cadenas, también podemos acceder, ¿verdad, muchachos? A distintos elementos, cambiando el paso, ¿no, muchachos? Por ejemplo, si yo quiero acceder hasta el último elemento, le puedo decir que vaya de 2 en 2, ¿no, muchachos? Entonces voy a borrar esta celda que agregué de más, y entonces yo ejecuto esto, miren, y ahí está, va del 1 al 5, por ejemplo, ¿verdad, muchachos? Pero va a ir de 2 en 2, ¿sale, chicos? Y ustedes se preguntarán, pues, ¿solamente podemos almacenar variables tipo entero? Pues no, muchachos, también podemos almacenar, pues, otro tipo de variables, ¿no? Por ejemplo, podemos almacenar, por ejemplo, elementos tipo punto flotante, por ejemplo, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.5, 5.6, por ejemplo. Y aunque yo le cambie los elementos, ¿verdad, muchachos? Cuando yo le pregunto por el tipo, pues este elemento sigue siendo, pues, de tipo lista. ¿Sale, chavos? Entonces, también puedo, por ejemplo, agregar, muchachos, elementos, ¿verdad? Tipo cadena. Por ejemplo, puedo agregar los nombres de José, miren. Puedo agregar, por ejemplo, el nombre de Rodrigo. Puedo agregar el nombre, por ejemplo, de Fernanda. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Y si yo le pregunto por el tipo, pues aquí me va a mostrar que efectivamente sigue siendo una lista. Además, pues también yo puedo construir listas que tengan o contengan valores tipo booleanos, ¿no, muchachos? Por ejemplo, el primer elemento es verdadero, el segundo es falso, ¿verdad, chicos? Vamos a poner, por ejemplo, el tercer valor verdadero. Y si yo le pregunto por el tipo, me va a decir que sigue siendo una lista, ¿no, muchachos? Pero no solamente pueden almacenar, como les comentaba hace un momento, variables del mismo tipo, ¿no? Sino también puede haber listas que tengan variables, pues, de diferentes tipos, ¿no, muchachos? Por ejemplo, miren, yo puedo construir una lista que le llamo X otra vez y le pongo un número entero, le pongo un número de punto flotante, le pongo una cadena, por ejemplo, ¿verdad, muchachos? Y le pongo un booleano, ¿sale? Miren. Si yo le pregunto aquí, por ejemplo, por el tipo, pues me sigue diciendo que es una lista, ¿verdad, muchachos? Y así como hice el indexado aquí arriba para poder acceder a algunos de los elementos de esta lista, también lo puedo hacer con aquellas listas que tienen o contienen valores de diferentes tipos, ¿no, muchachos? Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir, miren, que quiero acceder a la lista que se llama X, desde el elemento que se encuentra en la posición 0 hasta el final, ¿no, muchachos? Acuérdense que esto lo vimos, por ejemplo, cuando hacíamos el indexado, ¿verdad, chavos? De las cadenas, ¿verdad? O las estructuras de datos tipo string. Miren, si hago esto, accede a todos, o bien puedo por ejemplo, miren, ponerla aquí, pedirle que me acceda específicamente a algún elemento que se encuentra en una cierta posición. Por ejemplo, si yo quisiera acceder al elemento hola, que es un elemento tipo cadena, este hola se encuentra en la posición, miren, 0, 1, 2, ¿no? Entonces aquí yo le pongo 2 y me va a mostrar precisamente hola. ¿Sale, muchachos? Entonces ya se dieron cuenta que aquí estos objetos pues son muy interesantes porque nos permiten trabajar con un montón o diferentes tipos de variables, ¿no, muchachos? Asimismo, miren, lo que podríamos hacer también es construir una lista, ¿cierto? Vamos a colocarle 1, 2, 3, pero que dentro de esa lista tenga otra lista, por ejemplo, con los elementos 4, 5, 6, ¿sale? Entonces a ustedes se preguntarán, ¿cómo le hago para poder acceder, por ejemplo, a este elemento que se encuentra aquí, muchachos? Al número 6, ¿no, chavos? Entonces, por ejemplo, miren, yo le puedo decir X, ¿sale? Primero accedo a la lista que se encuentra adentro, ¿no, muchachos? ¿En qué posición se encuentra esta lista? Miren, se encuentra en la posición 0, 1, 2, 3. Entonces aquí le pongo accede al elemento 3 y aquí afuera le pongo otros corchetes y ahora sí accedo al elemento 6 que se encuentra dentro de la segunda lista, ¿no, muchachos? Entonces miren, este elemento 6 está en la posición 0, 1 y 2 de la segunda lista o de la lista que se encuentra adentro, ¿no, muchachos? Miren, ahí está. Por ejemplo, también podría agregar una lista, ¿verdad, chicos? 1, 2, 3, que dentro tenga otra lista, ¿no, muchachos? Por ejemplo, así, 4, 5, y que dentro de esta también tenga otra lista, ¿no? 6 y 7. ¿Sale? Ahí está, miren. Tengo dos listas dentro de la lista principal, ¿no, muchachos? Entonces, si yo quisiera acceder, por ejemplo, a este 7, pues primero me pregunto, ¿dónde está? O en qué posición se encuentra este objeto. Miren, ya vieron, se encuentra en la posición 0, 1, 2, 3.
Ahora, dentro de la segunda lista me fijo dónde está este objeto, está en la posición 0, 1, 2, ¿verdad? Coloco otros paréntesis. Y ahora me pregunto dónde se encuentra el 7, ¿no? Se encuentra en la posición 1, ¿cierto? Entonces aquí le doy ejecutar y miren, me muestra efectivamente ese 7, ¿sale? Entonces ya vieron que estos objetos son muy interesantes porque podemos hacer un montón de cosas con ellos, ¿va? Entonces vamos a ver algunos de los métodos que podemos utilizar con las listas, que son muy útiles, por ejemplo, cuando las estamos utilizando en combinación con elementos o con estructuras de control de flujo, como por ejemplo los bucles while o los bucles for, ¿no, muchachos? El bucle for, mejor dicho. Miren, el primer método que vamos a ver es el método append. ¿Qué hace el método append? El método append me permite agregar un elemento al final, muchachos, de la lista. Es decir, vamos a suponer, aquí está la sintaxis, miren que yo tengo un elemento que se llama x, ¿verdad? Que es una lista que tiene 4 numeritos. Entonces cuando utilizo el método append, lo que hace, muchachos, es agregar el 5 al final, muchachos, de los elementos que se encuentran en la lista, ¿no? Entonces lo que me va a retornar es el 5 adelantito del 4, ¿no, muchachos? Por ejemplo, yo puedo construir aquí una lista, miren, con los siguientes nombres, ¿no? María, puedo ponerle aquí, por ejemplo, Selene, ¿no, muchachos? Puedo ponerle aquí otro nombrecito, por ejemplo, Marco, ¿no, muchachos? Y entonces aquí simplemente le puedo poner x.append, ¿ya vieron? Y le voy a decir que agregue, por ejemplo, el nombre de Jesús, ¿no, muchachos? Entonces simplemente le pido después que imprima x y miren, ahí está, como agregó Jesús al final de todos los elementos de la lista, ¿no, muchachos? Ahora pasamos, chicos, al método clear. ¿Qué es lo que hace el método clear? Pues efectivamente nada más remueve todos los elementos de esta lista, ¿verdad? O de alguna lista. Aquí está la sintaxis, muchachos, miren. Yo puedo tener una lista con diferentes elementos y cuando le aplico el método clear, pues me retorna una lista vacía, miren. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí que me construye una lista con diferentes elementos, por ejemplo, un hola, ¿no, muchachos? Puedo ponerle, por ejemplo, un otro nombre, otra variable tipo cadena. Puedo ponerle aquí una variable tipo booleana, ¿verdad, muchachos? Un número de punto flotante. Y si yo a esta lista le aplico el método clear y luego le digo que me imprima x, ¿no, muchachos? Ahí está, miren. Me va a mostrar precisamente esa lista, pero ya está vacía, ¿verdad? Porque ya eliminó a todos los elementos que se encuentran dentro de la lista X, ¿va? El siguiente método, el método copy, lo que hace, muchachos, es crearme una copia, pues, de alguna lista, ¿no, muchachos? Y es muy útil, por ejemplo, cuando yo tengo una lista y quiero asignarle los mismos valores que están en esa lista, guardadas en esa lista, a otra variable, ¿no? Miren, aquí está la sintaxis. Yo tengo una variable que se llama, una lista que se llama x, perdón, hago una copia, pero esa copia se la asigno a una nueva variable que le llamo y, ¿no, muchachos? Entonces, miren, aquí yo le puedo poner x, igual vamos a ponerle numeritos, ¿no, chicos? 1, 3, 4, 5, 6, 2, 6, 7, por ejemplo, miren. Entonces, cuando yo le pongo aquí y, quiero que construyas una variable que se llame y, que va a ser una lista, pero que efectivamente sea una copia de x. Entonces, cuando yo le pregunto aquí por y, miren, lo que me va a mostrar pues es una copia idéntica de x, ¿verdad, muchachos? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si son el mismo objeto o no son el mismo objeto, ¿no? Miren, ¿se acuerdan cómo lo hacíamos? Preguntándole con el identificador, miren, le preguntamos ahí, nos da el identificador de x y le preguntamos por el identificador de y miren, nos aparece otro. Miren, a pesar de que es una copia, los objetos son diferentes, ¿no, muchachos? Porque miren, el número de identificador es diferente, ¿sale, chavos? Muy bien, vamos con el método count. ¿Qué hace el método count? Pues me retorna el número de veces que cierto elemento aparece, por ejemplo, en una lista, ¿no, muchachos? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo definir una lista que le llamo x, le pueden llamar como ustedes quieran, y vamos a ponerle otra vez de nombres, ¿no, chicos? Que sea una lista que contenga elementos, por ejemplo, tipo cadena, ¿no? María, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, Raúl, ¿no? Por inventar nombres, ¿verdad, muchachos? ¿Cierto? Y repetimos, por ejemplo, el nombre de María, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Miren que cuando aquí le pongo x.count, ¿verdad, chicos? Y le puedo poner, por ejemplo, que me diga cuántas veces aparece María en la lista, ¿verdad, chicos? Me va a mostrar que 2, miren. Entonces, lo que hace el método count, en pocas palabras, es decirme cuántas veces aparece un cierto elemento dentro de una lista,
¿Sale, muchachos? Vamos con el método extend. El método extend, chicos, lo que me hace o para lo que me sirve es, dadas dos listas, pues en principio me permite combinarlas agregando la segunda lista al final de la primera. Es algo muy similar a concatenar listas, ¿no, muchachos? Entonces, por ejemplo, miren, yo puedo definir aquí una lista que le llamo X. Le voy a llamar, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, miren, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, así como está aquí en el ejemplo de arriba. Y aquí, por ejemplo, voy a llamar una lista que le voy a poner Y, pero esta lista va a ser de elementos tipo cadena. Por ejemplo, Jesús, por ejemplo, Paul, ¿no, muchachos? Por ejemplo, Mariel, vamos a ponerla así. Entonces, miren, lo que hago simplemente es decirle, ok, quiero que me extiendas X, ¿verdad? Pero que al final de la lista X me pongas la lista Y. Y entonces aquí simplemente le preguntamos, por ejemplo, por X. Y miren, ¿qué fue lo que hizo? Pues me agregó, por ejemplo, la segunda lista que se llama Y al final de los elementos, ¿verdad, chicos? De la lista que se llama X. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hago una concatenación? Miren, yo, por ejemplo, puedo definir una variable Z y le digo X más Y. ¿Sale, chicos? Entonces, cuando yo le pregunto por Z, miren, print Z, entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar? Algo muy similar, ¿cierto? ¿Por qué me muestra esto, chicos? Porque acuérdense, como es un lenguaje de programación de tipado dinámico, ahora X ya es esto, ¿no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Esto ya es X, ¿cierto? Porque ya aplicamos sobre X el método extend. Entonces, cuando a esta X le sumo Y, ¿verdad? Que es esta, pues lo que hace es lo mismo, ¿no, muchachos? Agregárselos los elementos de Y al final de la nueva lista X. Entonces, el método extend es muy similar a hacer una concatenación de listas, ¿no, muchachos? Muy bien, vamos con el siguiente método, que es el método index, y lo que hace simplemente es mostrarme el índice de algún elemento que se encuentre en cierta posición, por ejemplo, de una lista, ¿no, muchachos? Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta lista con 5 elementos, entonces yo le digo, dame el índice del elemento 1, entonces si le pongo aquí el valor específico, me retorna el índice, ¿verdad, muchachos? De ese valor. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner así, miren, voy a poner una lista que tenga diferentes tipos de variables, vamos a ponerle aquí hola, por ejemplo, vamos a ponerle aquí Saúl, ¿no, muchachos? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 2.3, y yo le digo, miren, le voy a decir x.index, ¿verdad, chicos? Y le puedo decir que me diga dónde está el índice del elemento que lleva por nombre Saúl, por ejemplo. Ahí está. Entonces me va a decir que 2, ¿no? ¿Por qué? Porque true está en la posición 0, hola en la posición 1 y Saúl está en la posición 2, ¿va? Entonces index simplemente me regresa el índice de un elemento dado el valor, ¿no, muchachos? Claro, siempre y cuando se encuentre dentro de la lista, ¿no, muchachos? Entonces vamos a continuar con el método insert. Y lo que hace el método insert, muchachos, es agregar un cierto elemento con cierto valor específico en una cierta posición específica. Entonces, miren, aquí por ejemplo tengo esta lista y le aplico el método insert y le voy a decir que en la posición 5 agregue el elemento 6. Entonces lo que me retorna es algo como esto, ¿no, muchachos? Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir, miren, puedo construir una lista que tenga elementos, por ejemplo, true, ¿no, muchachos? Que tenga, por ejemplo, aquí un false, que tenga aquí un María, que tenga, por ejemplo, aquí un José, ¿sale, chicos? Que tenga aquí, por ejemplo, 3.4. Entonces ya le pongo x.insert. Quiero que me insertes, por ejemplo, otro true, ¿verdad, chicos? Otro true, pero adelantito de false. ¿En qué posición se encuentra false? Miren, aquí false se encuentra en la posición 0, en la posición 1, ¿verdad, chicos? Entonces aquí adelantito yo le tengo que decir, entonces, que en la posición número 2, que es adelante del false, me agregue otro valor true, otra variable tipo true, ¿no, muchachos? O variable tipo booleana, mejor dicho. Entonces, si yo le pregunto aquí por x, miren, me va a mostrar, ahí está, ¿verdad, chavos? Agregó true en la posición específica donde yo se lo dije que lo tenía que agregar, ¿sale? Muy bien, vamos con el método pop. ¿Qué es lo que hace el método pop, muchachos? Lo que hace de forma general es eliminar un elemento dada una posición específica. Por ejemplo, miren, chavos, vamos a poner aquí una lista que va a tener los siguientes elementos: 1, 2, 3, 4, 5. Le agregamos, por ejemplo, elementos tipo cadena. Por ejemplo, vamos a ponerle alimentos, ¿no, muchachos? Vamos a ponerle alimentos. Vamos a ponerle aquí materiales, ¿no, muchachos? Así, miren. Vamos a ponerle, por ejemplo, química, ¿sale? Ponemos así, química.
y le ponemos, por ejemplo, ambiental, ¿no, muchachos? Entonces, miren aquí, por ejemplo, vamos a pensar que yo quiero que me elimine el elemento, este elemento 5, ¿verdad, chicos? Aquí está. Entonces, miren, ¿en qué posición se encuentra el elemento 5? Vamos a ver, miren, está en la posición 0, 1, 2, 3, en la posición 4. Entonces le pongo x.pop, elimíname aquel elemento que se encuentra en la posición 4. Ahí está, bien. Entonces, y ahora ya le pregunto nuevamente por x, me va a decir, miren, ahí está. Lo siguiente, ya quiero que noten ustedes que ya eliminó el 5, ¿verdad? Porque al utilizar el método pop le especifiqué qué elemento, en qué posición quiero que me elimine, ¿va? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo quiero eliminar un elemento dado el valor, no, chavos? Entonces, para eso utilizo el método remove. ¿Qué es lo que hace el método remove, muchachos? Pues como les comento, me elimina un valor específico, valga la redundancia, dando ese valor. No, muchachos, aquí por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que tengo una lista con 5 elementos, entonces se le puede decir que remueva el elemento 1 para que lo haga, ¿no, muchachos? Entonces lo que me retorna, pues es esto que ustedes pueden ver aquí, ¿sale? Entonces, por ejemplo, definimos una lista que le llamamos x y vamos a colocar los siguientes valores, ¿no, muchachos? Vamos a colocarle aquí una variable tipo cadena, vamos a ponerle aquí lo siguiente, miren, vamos a ponerle así true, vamos a ponerle otra cadena dentro de esta misma, por ejemplo, vamos a ponerle 1, 2, 3, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir x.remove, quiero que me remuevas, por ejemplo, a Toño, ¿no, muchachos? Ahí está. ¿Sale? Entonces lo colocamos. Obviamente no me lo va a mostrar hasta que yo le diga que me muestre pues cómo quedó X ahora, ¿no? Entonces vean cómo acaba de eliminar a Toño, muchachos, de esta lista original. ¿Ya vieron, muchachos? Entonces lo que hace remove. Para que se entienda mejor, ¿no, chavos? El método pop me elimina un elemento dado el índice o la posición del elemento. El método remove me elimina un elemento de una lista dado el valor específico de ese elemento que quiero eliminar. ¿Sale, muchachos? Muy bien, vamos con el método reverse y lo que hace, pues como su nombre lo dice, reordenar, ¿verdad? O invertir el orden de la lista. Como en este caso, muchachos, vean, por ejemplo, tenemos aquí una lista que está así ordenada de forma ascendente, entonces cuando le aplicamos el método reverse lo que hace es ordenarla de forma descendente, ¿no, muchachos? Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner x igual a 1, 2, 3, 4, 5, le puedo poner, por ejemplo, miren, vamos a colocarlo así como en desorden para que se vea, bueno, vamos a colocarlo así, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo, 10. Y entonces aquí le pongo x.reverse, ¿verdad, chavos? Ahí está. Le pregunto por x para ver cómo quedó. Y miren, ahí está, muchachos. Ya la invirtió, ¿verdad, chicos? Es lo único que hace, ¿sale, chavos? Dado una lista, lo que hace es invertir la posición de los elementos que se encuentran dentro de esa lista. ¿Va? Y vamos con el método sort, que es el último que vamos a ver para las listas, muchachos. Y como su nombre lo dice, lo que hace es ordenar los elementos ya sea en una forma ascendente o en una forma descendente, ¿no, muchachos? También podemos utilizar algún criterio de ordenamiento, no obstante, para utilizar algún criterio primero necesitamos ver el tema de funciones. ¿Sale? Cuando veamos el tema de funciones, entonces vamos a regresar a utilizar el método sort utilizando algún criterio de ordenamiento, ¿va? Por lo pronto les voy a mostrar cómo ordenar los elementos de forma ascendente o de forma descendente, ¿sale, muchachos? Entonces, miren aquí. Yo voy a definir, por ejemplo, una lista que le voy a llamar X. Miren, voy a poner así los elementos de forma desordenada, ¿no, muchachos? Miren, 2, 3, 4, 5, así 3, 2, 7, 2, 4, 1. Miren, ahí están desordenados, muchachos. Entonces, cuando yo le digo, miren, X.sort, lo que va a hacer, muchachos, vean, aquí como dice acá, chavos, me va a ordenar los elementos de forma ascendente, ¿no, muchachos? Miren, entonces aquí le voy a poner print, miren, le pongo X, ahí están, miren, me los ordenó de forma ascendente. ¿Cómo puedo hacer para que me los ordene de forma descendente? Miren, muchachos, simplemente le pongo X, punto, miren, vamos a definir otra vez si quieren, la copiamos esta lista, la pegamos aquí abajito y simplemente le decimos, miren, X.sort, miren, y le pongo aquí true, muchachos, para que los forme o los ordene de forma descendente. Sale por default, muchachos, por default los ordena de forma ascendente, ¿no, chavos? Pero si aquí le pongo true, ¿verdad? Utilizando el argumento reverse, los va a ordenar de forma descendente, ¿no, muchachos? Entonces aquí le pregunto por X, miren, ya ahí está, ¿ya vieron?
7, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, ¿sale? Entonces el método sort lo que hace de forma general es ordenarme los elementos de una lista de forma ascendente o de forma descendente. ¿Estamos de acuerdo, chavos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una lista, miren, está compuesta, por ejemplo, de elementos tipo cadena, ¿no, muchachos? Vamos a ponerle, por ejemplo, Jesús, vamos a ponerle, por ejemplo, Ana, y vamos a ponerle, por ejemplo, Beto. A ver qué es lo que hace, miren. Si a esta lista que tiene elementos tipo cadena, yo la aplico el método sort y le pregunto por esa lista, miren lo que va a hacer. ¿Qué lo hizo? Igual un ordenamiento, pero ¿cómo lo hizo? Por orden alfabético, muchachos. ¿Sale, chicos? Entonces, miren, si a esta misma lista, por ejemplo, la copio y la pego aquí, y le pongo el argumento reverse, ¿verdad, chicos? Y le pongo true para que los ordene de forma descendente, miren lo que va a hacer. ¿Ya vieron? Obviamente, Jesús, ¿verdad, chavos? Comienza con Jesús porque J es una letra que se encuentra en una posición, si lo queremos ver más adelante, en el abecedario en comparación con la A y con la B, ¿no, muchachos? Entonces, estos son los métodos para las listas y que nos van a servir bastante cuando nosotros estemos trabajando algunos problemas relacionados con ingeniería química, ¿no, muchachos? O en materiales, o en alimentos, o ambiental, ¿sale? Estos elementos, listas, son muy importantes porque cuando veamos, por ejemplo, cuando se resuelve una ecuación diferencial, nosotros necesitamos variar el tiempo, ¿verdad, chicos? O definir el tiempo en un rango y resolver la ecuación diferencial para un cierto intervalo de tiempo. Entonces, para cada intervalo de tiempo o para cada valor del tiempo necesitamos resolver una ecuación diferencial. Entonces, la solución de la ecuación diferencial se tiene que ir guardando, ¿verdad, chicos?, en algún objeto para cada valor de tiempo. Entonces, para ello, por ejemplo, podemos utilizar los elementos tipo lista, ¿no, chicos? Entonces, para eso y para otras muchas cosas nos pueden servir, que los vamos a ver pues más adelantito, ¿va? Bueno, una vez visto las listas y los métodos que nosotros podemos utilizar con las listas, podemos pasar, por ejemplo, ya a ver los operadores de pertenencia. Estos operadores de pertenencia de forma general me sirven para saber si algún elemento, ¿verdad, chicos?, de algún tipo de variable, por ejemplo, se encuentra o no se encuentra dentro de un objeto tipo secuencia, ¿no? Entonces los operadores de pertenencia son dos: el operador in y el operador not in. Miren, muchachos, el operador in retorna true si un elemento dado a una variable con cierto valor, ¿verdad, chicos? Esta variable con este valor se encuentra dentro de un objeto tipo secuencia, ¿no, muchachos? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, miren, muchachos, tengo una lista que tiene estos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad, chicos? Y aquí si le pregunto si el 6 se encuentra en X, ¿verdad? Que estoy utilizando el operador in, me va a decir que es falso, porque el 6 no está en X, ¿no, muchachos? Por ejemplo, también, miren, yo puedo construir otra lista que la voy a llamar X y le voy a poner, por ejemplo, María, le voy a poner, por ejemplo, true, le voy a poner 3.4, le voy a poner, por ejemplo, 2, miren, y le pregunto aquí, miren, José, o María, mejor dicho, miren, María in X, me va a decir que sí, ¿no? Me va a poner true, porque efectivamente yo puedo darme cuenta, muchachos, que María sí se encuentra en ese objeto, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, miren, muchachos, le pongo print, le voy a poner José, ¿verdad?, in X, ¿sale? Me voy a dar cuenta que me va a mostrar un false porque José no se encuentra en la lista llamada X, ¿no, muchachos? De forma contraria, el operador not in me regresa true si el elemento no se encuentra en el objeto tipo secuencia, ¿no, muchachos? Entonces, volviendo al mismo ejemplo, miren, aquí definíamos una lista con 5 elementos. Como el 6 no se encuentra dentro de la lista X, cuando yo utilizo el operador not in, ¿verdad, chicos?, me arroja un true porque efectivamente el 6 no está en la lista X, ¿no, muchachos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí yo defino, miren, voy a copiar o voy a colocar otra lista, miren, otra vez, con diferentes valores? Miren, vamos a ponerle aquí un false, vamos a ponerle aquí un true, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un 3 en forma de cadena, ¿no, muchachos? Vamos a ponerle, por ejemplo, otra lista dentro de esta lista, y aquí yo le puedo preguntar print, miren, le puedo decir false not in X. ¿Qué creen que me va a mostrar? Falso, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué? Porque efectivamente false se encuentra, ¿verdad, chicos?, dentro del objeto X. Entonces, el operador not in me retorna true si el objeto no se encuentra dentro del objeto tipo secuencia, ¿no, muchachos? Vuelvo a repetir,
el operador in me retorna true o verdadero si el elemento sí se encuentra dentro del objeto tipo secuencia. Y el operador not in me arroja true si el elemento no se encuentra dentro del objeto tipo secuencia. ¿Sale, muchachos? Entonces, ¿dónde utilizamos estos? Igual los vamos a utilizar, por ejemplo, cuando estemos viendo los bucles for, chavos. Si queramos, por ejemplo, hacer un barrido de alguna variable o asignar cierto rango de valores a una cierta variable. Entonces, por ejemplo, ahí es donde nosotros vamos a poder utilizar los operadores de pertenencia. ¿Sale, chavos? Bueno, habiendo dicho esto, nos vamos a pasar a los ejercicios, chicos, miren. Nos vamos a pasar a los ejercicios y los que quedaron de tarea, ¿verdad? Fueron el ejercicio 12 al ejercicio 16. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con el ejercicio número 12. Miren, dice: en los Estados Unidos la eficiencia del combustible para vehículos se expresa normalmente en millas por galón. En Canadá la eficiencia del combustible se expresa normalmente en litros por 100 kilómetros. ¿Sale? Crea un programa que lea un valor del usuario en unidades estadounidenses y muestre la eficiencia de combustible equivalente en unidades canadienses. Dice, una MPG, es decir, una milla por galón, equivale a 235.21 litros por 100 kilómetros. ¿No, muchachos? Entonces lo que vamos a hacer aquí es definir una variable que le vamos a poner, por ejemplo, M, ¿verdad? Vamos a ponerle así, MPG, ¿sale? Y va a ser igual. Vamos a convertirlo a un flotante. Input introduce el número de MPG. ¿Sale? Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, conversión. ¿Sale? Vamos a ponérselo así. Simplemente va a ser igual a MPG por pues este numerito, ¿no, muchachos? 235.21. Entonces simplemente le pongo print, ¿verdad? La equivalencia en unidades canadienses es, ¿no, chicos? Miren. Le pongo aquí punto format y le pongo, por ejemplo, pues simplemente conversión. ¿Sale? Pues aquí obviamente le pueden agregar las unidades, ¿no, chavos? Aquí le pueden poner, por ejemplo, litros sobre 100 kilómetros, ¿no, chavos? Se lo pueden poner así, por ejemplo, y ya está. Ejecutamos el código, me pregunta, vamos a ponerle 10 y me muestra el resultado. Ahí está, muchachos. Está muy simple este ejercicio, ¿no, chicos? Vamos a pasar con el siguiente. Dice: la superficie de la Tierra es curva y la distancia entre grados de longitud varía con la latitud. Como resultado, encontrar la distancia entre dos puntos en la superficie de la Tierra es más complicado que simplemente usar el teorema de Pitágoras. Sean T1 y G1 y T2 y G2, la latitud y longitud de dos puntos en la superficie de la Tierra, la distancia entre estos puntos siguiendo la superficie de la Tierra en kilómetros es, y nos da esta ecuación, ¿no, muchachos? Para calcular la distancia. Dice: el valor de 6371.01 en la ecuación anterior no se seleccionó al azar. Es el radio promedio de la Tierra en kilómetros. Muy bien. Crea un programa que permita al usuario ingresar la latitud y la longitud de dos puntos en la Tierra en grados. El programa deberá mostrar la distancia entre los puntos. Y nos da una pista, ¿no, muchachos? Las funciones trigonométricas en Python operan en radianes. Por lo tanto, necesitarás convertir la entrada del usuario de grados a radianes antes de calcular la distancia con la fórmula discutida previamente. El módulo mat contiene una función llamada radians que convierte de grados a radianes, ¿no, chicos? Muy bien, entonces nos tiene que dar la latitud y longitud de dos puntos, ¿no, muchachos? Entonces miren aquí, vamos a ponerle T1 igual a esto. Miren, chicos, vamos a ponerle float, ¿verdad, chavos? Input introduce la latitud del punto 1. Muy bien. G1, ¿no, muchachos? Si decía G1, introduce, miren, vamos a ponerlo así, la longitud del punto 1. ¿Sale, chavos? Vamos a ponérselo aquí. Vamos a ponerle T2 igual a float input introduce la latitud del punto 2. Aquí G2 igual otra vez
float, ¿verdad, chicos? Input, introduce la longitud, voy a subir esto para que no estorbe, del punto 2. Ahí está, miren. Listo. Fíjense que cuando nosotros demos estos valores, ¿verdad, muchachos? En principio es como si se les estuviéramos dando en grados, ¿no, chavos? Pero el problema nos dice que para poder utilizar las funciones de Python tenemos que transformar radianes, ¿no? Entonces, miren acá, lo que podemos hacer es importar, ya saben ustedes, ¿no? La librería math, ACMT, le asignamos un alias, ¿verdad, chicos? Entonces, miren aquí, simplemente le podemos poner mt. Miren, a coseno, ¿cierto? Si es el arco coseno, sí, ¿no, muchachos? Ahí está, a coseno de todo esto, para que cuando nos pida, ¿verdad? Se lo demos, primero lo interpreta como una cadena, luego lo transforma en flotante y ese valor lo transforma en radianes o a radianes, ¿no, muchachos? Ahí está, mt a coseno. Ah, no, mentira, aquí estoy mal, ¿no, chicos? Es radians, ¿no, chicos? Radians, ¿cierto? Entonces ya estoy pensando en la fórmula, ¿no, muchachos? Aquí es radians. Ahí está, miren. Aquí agregamos esto. Nos faltó arriba un paréntesis, ¿no? Muy bien, aquí está mt.radians. ¿Verdad, chicos? Aquí está. ¿Cierto? Miren. mt.radians. Ahí está, miren. La ayuda, chicos, o el autocompletado me aparece. Entonces aquí si quieren ustedes le pueden poner un comentario, ¿no, muchachos? Aquí adelantito. Importamos la librería math, ¿no, chicos? La librería math, ¿sale? Aquí le pueden poner, leemos la latitud y longitud de los dos puntos, ¿no, chavos? Listo, entonces ahora sí calculamos distancia, ¿no? La distancia. ¿Cómo se calcula? Pues vamos a ponerla así, distancia igual a mt punto, ¿ya vieron? A coseno, si lo pueden ver, chicos, aquí está la ecuación, pero esto falta multiplicarlo por 6371.01, ¿no? 6371.01 por el operador multiplicación, eso ya lo saben, y todo esto, chicos, va encerrado entre paréntesis, ¿verdad? Y dentro que va el seno de T1 por el seno de T2, miren, le ponemos mt.sin de T1 por mt.sin de T2, ¿verdad, chicos? Luego más que, más el coseno de T1 por el coseno de T2, ¿ya vieron? Más el coseno mt.coseno de T1 por el coseno de T2, aquí está la formulita, muchachos, por el coseno de G1 menos G2, ¿no, muchachos? Entonces, aquí por el coseno, perdón, aquí mt.coseno de G1 menos G2, ahí está, ¿ya vieron, muchachos? Entonces, ¿qué unidades va a tener esto? Va a tener esta unidades de kilómetros, ¿no, chicos? Entonces aquí le vamos a poner, mostramos el resultado, ¿no? Mostramos el resultado. Ahí está, miren. Print la distancia entre los dos puntos es, y esto ya se lo saben, ¿no, muchachos? Punto format, distancia, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, le vamos a poner aquí kilómetros, ¿no? Entonces ejecutamos esto. Vamos a ponerle 120. Vamos a poner aquí 250, por ejemplo, cualquier valor, chicos. Vamos a ponerle aquí 180, 290, le damos enter y ahí está, 7503.33 kilómetros, ¿no, muchachos? Muy bien, entonces aquí me está poniendo algo así medio raro. Ahí está, estos puntos los estoy inventando, ¿no, chicos? No estoy especificando algún punto en específico. Podemos darle otra vez 80, miren. Vamos a darle aquí 120, 90 y 130, ahí está, miren. 1111.95 kilómetros. Ya está, chicos, muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? Dice, escribe un programa que lea un número en pies y otro en pulgadas.
Una vez que se leen estos valores, el programa debe calcular y mostrar el equivalente en centímetros. ¿Va, muchachos? Entonces aquí miren, yo leo un número en pies, ¿verdad? Un valor de pies y otro en pulgadas, y entonces el programa tiene que transformar ambos en centímetros, muchachos. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, pies, le ponemos así, input, ¿verdad, chicos? Introduce el número de pies, ¿verdad, chavos? Ahí está. Aquí podemos ponerle un comentario que diga, ingresamos, así, ¿no? Ingresamos los datos, ¿no, muchachos? Aquí pulgadas, vamos a ponerlo, float, input, introduce el número de pulgadas, ¿verdad, chicos? Ahí está. Entonces ahora sí, hacemos aquí la conversión, ¿cierto? Entonces vamos a ponerla aquí, de pies a centímetros, miren, vamos a ponerla aquí, que sería simplemente pies por 30.48, ¿no, muchachos? Y otra vez, de pulgadas a centímetros, simplemente sería pulgadas por 2.54. Ahí está. Entonces simplemente ponemos aquí, mostramos los resultados, ¿no, muchachos? Entonces aquí vamos a ponerle simplemente print. Miren, vamos a ponerle así, la conversión, o mejor dicho, vamos a ponerle así, miren, pies equivalen a centímetros, punto format, y aquí le ponemos pies, coma, pies a centímetros, ¿no, chicos? Ahí está. Miren, print, le ponemos así, pulgadas equivalen a punto format, pulgadas, coma, in-cm. ¿Sale? ¿Qué quiero que noten aquí? Que puse dos corchetes, ¿no, muchachos? Dos llavecitas, perdón. Aquí miren, aquí puse llavecitas y aquí puse llavecitas. Quiere decir que en estas posiciones va a agregar dos elementos. ¿Qué elementos? Pues en el format yo tengo que especificar los dos elementos separados por una coma, ¿va? Si quisiera agregar un tercer elemento, tendría que agregar otras llavecitas y agregar el tercer elemento aquí dentro del format separado por una coma, ¿va, muchachos? Entonces simplemente ejecutamos esto. Número de pies, por ejemplo, vamos a ponerle 20. Número de pulgadas, 50. Y ahí está, ¿no, muchachos? 20 pies equivalen a 609.6 centímetros. 50 pulgadas equivalen a 127.0 centímetros, ¿no, muchachos? Muy bien, está sencillo, ¿sale? El ejercicio número 15, muchachos, es muy similar, ¿verdad? Simplemente hay que hacer la conversión de pies, por ejemplo, a pulgadas y yardas, ¿no, muchachos? Entonces simplemente se hace una conversión muy similar a la que hicimos en la parte de arriba para poder resolver este ejercicio. ¿Sale, muchachos? Muy bien, pasamos al ejercicio número 16. ¿Qué me dice el número 16? Pues que dado el radio, ¿verdad? Colocado por el usuario, el programa me tiene que calcular el área, ¿verdad, chicos? Y el volumen de una esfera, ¿verdad, muchachos? Vamos a hacerlo aquí, y de un circulito, ¿verdad, chavos? Entonces vamos a ponerlo aquí, un comentario que diga, ingresamos los valores, o el valor, mejor dicho, del radio, ¿sale? Le ponemos aquí radio, si quieren, float, input, ¿verdad, muchachos? Introduce el radio, ahí está, miren. Y le ponemos aquí, hacemos el cálculo del área y el volumen, ¿cierto? Miren, le vamos a poner aquí área igual a pi. ¿Cómo tomamos pi? Miren, lo podemos tomar del módulo mat. Aquí ya no es necesario que importe mat otra vez, muchachos, porque en el ejercicio de arriba yo ya importé mat. Entonces basta con que haga lo siguiente, mt punto. Cuando yo le pongo punto, le pongo pi, y ya puedo utilizar el número pi a partir de la librería mat, para no poner el 3.1416, por ejemplo, ¿no, muchachos? Entonces aquí le pongo por
R, que es el radio, elevado al cuadrado. Entonces aquí estamos utilizando el operador potenciación, ¿no, muchachos? Entonces aquí volumen, ¿cierto? Va a ser igual. Aquí, miren, pongo 4 tercios, por ejemplo así, de mt.pi por R, que es el radio, elevado al cubo, ¿no, muchachos? Ahí está, chicos. Entonces, ¿qué quiero que noten? Que ya no importé mat en este problema porque arriba lo utilicé, ¿no, muchachos? Pero vamos a pensar que no lo utilizamos arriba, entonces en principio sí lo debemos importar aquí, ¿no, muchachos? Pero no, en principio, como ya lo usamos arriba, no pasa nada, ¿no? No obstante, para que no haya problemas, pues lo colocamos aquí, para que no haya confusión, ¿no, muchachos? Entonces ejecutamos esto, miren, le ponemos que sea un radio, por ejemplo, vamos a ponerle de 30. Ay, me falta mostrar los resultados, ¿no, chicos? Entonces aquí le vamos a poner mostramos los resultados, ¿sale? Vamos a ponerle aquí print el área del círculo, ¿verdad, chicos? Vamos a ponerlo aquí. Miren, le vamos a poner así de la siguiente manera. Vamos a ponerle signo de porcentaje, punto 2f, por ejemplo, para que haga el redondeo a 2 decimales o a 4 decimales, miren. Aquí le pongo otra vez un signo de porcentaje y le pongo área, muchachos. Ahí está. ¿Sale? Le voy a poner aquí print el volumen del círculo y otra vez, ¿no? Miren, porcentaje punto 4f, le pongo aquí un porcentaje y le pongo volumen, muchachos. Es otra forma de formatear las cadenas, ¿no, chavos? Ahí está. 30 y ahí están los resultados, miren, me lo redondeó a 4 decimales, ¿ah, muchachos? O me colocó, mejor dicho, 4 cifras significativas, ¿no, chicos? 4 decimales hasta acá, ¿verdad, muchachos? Como normalmente nosotros tenemos que mostrar los resultados, ¿no, chavos? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en las siguientes sesiones, chicos? Pues en las siguientes sesiones vamos a continuar con nuestro curso de Python, ¿sale, muchachos? Entonces, vamos a ver lo que son tuplas y vamos a ver lo que son diccionarios, ¿sale, chavos? Entonces ya vamos avanzando. Es muy importante que ustedes vayan repasando, muchachos, lo que hemos estado trabajando para que no haya ningún problema, no haya confusión. Y recuerden que lo importante es practicar, practicar y practicar, ¿no, muchachos? Les voy a compartir, obviamente en el video de YouTube también, les voy a dejar en los comentarios o en la descripción del video, mejor dicho, los ejercicios que ustedes tienen que realizar para la siguiente sesión. ¿Sale, muchachos? Espero les haya gustado esta sesión, chicos. Fue muy breve, pero yo espero que haya sido muy productiva y nos vemos la siguiente semana, muchachos. Hasta pronto.